Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva clase en directo. En esta ocasión vamos a ver las referencias en las fórmulas de Excel. Y para ello, lo que os decía antes, ¿vale? Quiero que vosotros mismos, después de las definiciones que yo os voy a dar, me expongáis en qué casos creéis que es necesario utilizar referencias, más que nada los tipos de referencias, ¿vale? Entonces, simplemente una referencia es cuando en una fórmula nos referimos a otra celda, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis, en la imagen que os he puesto, veis que en la columna y fila C7, perdón, C8, tenemos una fórmula, ¿vale? Que hace referencia a la celda B2, o bueno, a las celdas entre B2 y B7, ¿vale? Esto que tenéis aquí los dos puntitos es cuando la referencia está nombrando a un conjunto de celdas, ¿vale? En este caso estamos sumando las celdas desde la B2 hasta la B7, ¿vale? Son todas estas, ¿vale? No sé si esto estaría mal, porque, bueno, este total, no sé, es un poco raro, ¿vale? Vale. En otro sentido, ¿vale? Dentro de las referencias podemos ver referencias entre pues, objetos, digamos, o celdas que están en la misma hoja o entre celdas que están en diferentes hojas, ¿vale? Voy a compartiros pantalla para que veáis pues, un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo sencillo de lo que es una referencia a la misma hoja o a otra hoja. Vamos a ver. Vale, veis mi pantalla, ¿verdad? Vale, venga, vamos a ver esto. Bueno, por ejemplo, aquí yo he creado una plantilla de hoja de cálculo, ¿vale? Entonces tenemos pues una serie de datos. Entonces, imaginaros que yo quiero hacer referencia desde la hoja dato de origen a una de las celdas que tenemos en esta otra, por producto, ¿vale? En la hoja por producto. Pues es muy sencillo. O, por ejemplo, vamos a hacer una suma, ¿vale? Que haga referencia a datos de otra hoja. Por ejemplo, lo voy a hacer al azar, ¿vale? Entonces yo escribiría la fórmula o la suma, abrimos paréntesis y ya me voy a la otra hoja, ¿vale? Yo esto entiendo que lo habéis hecho todos, pero bueno, no está de más que lo veáis hacer, ¿vale? Entonces yo arrastro un rango y ya estaría, ¿vale? Entonces, para que veáis aquí, cuando yo hago esto, el hacer referencia a datos de otra hoja, Excel me avisa, ¿vale? ¿Cómo me avisa? Pues te está poniendo aquí que hemos hecho una función suma a dentro de la hoja por producto al rango de celdas entre la B8 y la B21, ¿vale? Otra cosa sencilla es hacer referencia, por ejemplo, pues aquí una suma, ¿no? Referencia a celdas dentro de la misma hoja, ¿vale? Pues lo haría así, ¿vale? Veis que ahí ya no me pone nada. También lo que puedo hacer es referencia a otro libro, ¿vale? Ya sabéis que Excel se define en libros, que es el documento general, y hojas, que es lo que tiene cada libro, ¿vale? Entonces voy a crear otro libro, por ejemplo, ¿vale? Al azar, y le voy a pegar una serie de datos, ¿vale? Son los mismos datos, pero es para que veáis el ejemplo, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero sumar datos que no están en este libro, ¿vale? Pues ¿cómo lo hago? Pues bueno, me voy aquí a vista, ¿vale? Pongo la fórmula, me voy a vista y elijo cambiar ventanas, ¿vale? Me voy a la otra que tengo abierta, por ejemplo esta. Le doy a Enter, ¿vale? No hace falta ni que cierre la fórmula, le doy a Enter y ya él automáticamente lo calcula. ¿Cómo me hace ver Excel que he cambiado de libro? Pues fijaros, donde pone la fórmula, en la barra de fórmulas, pone suma. Por un lado, primero me pone el libro. Veis que tiene la extensión XLSX, que esta es la nueva extensión de Excel, ¿no? Las versiones nuevas de Excel. Y después me hace referencia a la hoja, datos de origen, ¿vale? Veis que lo único que ha añadido es esta parte, que hace referencia al libro, ¿vale? Para que veáis un poquito que yo puedo hacer referencia entre libros y entre hojas, ¿vale? Cierro este documento. Bien, esto es muy sencillo, ¿vale? Yo creo que si no me decís nada, hasta aquí no creo que tengáis ninguna duda, ¿verdad? ¿Vale? Esto es muy fácil, esto lo habéis usado seguro. Vale, donde pueden venir las dudas
es en los tipos de referencias. Ya sabéis que tenemos referencias relativas y referencias absolutas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre las referencias relativas y las referencias absolutas? Bueno, pues en una referencia absoluta, ¿vale?, a una celda absoluta, cuando tú arrastras la fórmula, ese dato no varía. Por ejemplo, en un descuento, ¿vale? Tú, por ejemplo, imaginaros que en la celda D2, que tenemos aquí en la imagen, hubiese un porcentaje de descuento, ¿vale? Pues para calcular con una fórmula ese porcentaje de descuento, la referencia a esta celda no podría cambiar, ¿vale? Porque si yo arrastro y no la he fijado, pues va a ser un desastre. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Referencia relativa, imaginaros, aquí por ejemplo tenemos un total, ¿vale? Yo calculo un total que va a ser la suma, en este caso de B2 hasta B6, ¿vale? Aunque de 0, pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, la suma de B8 hasta B10, que nos daría este 630, ¿vale? Si yo ahora arrastro hacia la derecha, va a estar bien, ¿vale? Lo que yo quiero es que me cambien esa referencia. Es una referencia relativa porque lo que quiero es que cambie, ¿vale? Entonces, ahora os lanzo una pregunta. ¿Cuándo creéis, o decirme un ejemplo de una referencia absoluta, ¿vale? ¿Cuándo creéis vosotros que tenéis que utilizar una referencia absoluta? ¿Vale? Podéis escribirlo en el chat. Eso es. Muy bien, Marta. ¿Vale? El IVA es una tasa, ¿vale? No es un descuento, eso es. Exacto, ¿vale? Eso es. Esa es la finalidad de una referencia absoluta. Tú has marcado bien ahí en mayúsculas. Siempre será el 21%, ¿vale? No puede cambiar, ese dato no va a cambiar. Pues exactamente, ese sería un buen ejemplo, ¿vale? Y en una referencia relativa, pues por ejemplo lo que hemos dicho ahora, pues un total, ¿no? Un total de gastos que ha de ir cambiando, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Esto va a ser muy, muy sencillo. Yo aquí tengo preparado, ¿vale? Ya lo he creado. Pues nada, una serie de gastos, ¿no? O de ingresos de un cliente, ¿vale? Con unos totales, ¿vale? O sea, la suma por trimestre, un descuento y un total ya, o sea, sería ya el total sería el total menos el descuento, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo no he metido ninguna referencia, ¿vale? Está libre, ¿vale? Las fórmulas están libres, ¿veis? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la celda J4 tenemos un 20% de descuento, ¿vale? Yo necesito saber, pues del total de trimestre, qué cantidad de descuento he de aplicar, ¿vale? Fijaros lo que he hecho, es sencillo, ¿no? He multiplicado en este caso la celda C7, ¿vale? Que es el total, espera, lo voy a poner aquí, el previo, ¿no? Por ponerlo de alguna forma, ¿vale? El total previo. Y por otro lado, lo he multiplicado por el descuento, que es ese 20%. Bien, fijaros lo que va a pasar si yo cojo y arrastro hacia la derecha, ¿vale? Excel se hace un lío, ¿vale? Y claro, me está calculando, fijaros lo que ha pasado. Aquí partíamos, si nos fijamos en la barra de direcciones, aquí partimos de C7 por J4. Si nos desplazamos, fijaros lo que ha pasado, ¿vale? En la siguiente celda me ha multiplicado D7 por K4. Lo que está haciendo es mover la fórmula, ¿vale? Excel está preparado para esto, para que si tú arrastras y no fijas referencias, pues él entiende que tú quieres mover esa fórmula. Siguiente, E7, L4, ¿vale? Veis que va modificando, si os fijáis, a partir de la J4, no, en K4, L4, M4, ahí no tenemos nada, ¿vale? Por eso se lía, por eso sale 0, ¿vale? Porque un número por 0 es 0. Siguiente, F7, M4, ¿vale? F7 sí que tendrá valor, pero obviamente M4 está vacío, ¿vale? Entonces, como comentaba Marta, ¿vale? Da igual que sea una tasa como es el IVA o un descuento, ¿vale? Es indiferente, pero ese dato siempre, me ha gustado mucho que hayas puesto ese siempre en mayúscula, siempre será el mismo dato, no puede cambiar. Por eso se llama referencia absoluta, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Podemos, dentro de la fórmula, si nos ponemos aquí, ¿veis? En la barra de direcciones, Excel me marca en colores
las celdas a las que hacemos referencia, ¿vale? En este caso me ha marcado C7 en azul y el descuento, ¿no?, que es J4, me lo ha marcado en verde, ¿vale? Va cambiando los colores, pero bueno, es un buen indicativo porque así a simple vista podemos ver de dónde salen los datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo fijo esa referencia? Lo puedo hacer de dos formas. A mano, poniendo el dólar, ¿vale? Veis que yo lo voy a poner en las dos, ¿vale? En J y en 4, en la fila y en columna. O si pulso F4. Si pulso F4, me va a ir cambiando el tipo de referencia, ¿veis? Esto es una relativa, esto aquí no hacemos, esto es una referencia normal a una celda en concreto, esto es una referencia absoluta porque hemos fijado fila y columna, y esto ya son las relativas, ¿vale? Hemos fijado solo una parte de la celda, ¿vale? En este caso necesitamos las dos, ¿no? Necesitamos que no se mueva ese dato para nada. Pues pulsamos Enter y ya está preparada. Si os fijáis, ya está preparada la fórmula para que yo cuando arrastre me calcule correctamente ese descuento. ¿Veis? Si yo ahora me pongo en la fórmula de la celda D8, fijaros, ¿vale? Este dato J4, ese dato no cambia. ¿Veis que voy cambiando las fórmulas? Y lo único que cambia es el primer operando, digamos, de la función, porque eso sí que quiero que cambie, ¿vale? Porque para calcular el descuento sobre el previo de la columna D, pues está claro que me lo tiene que calcular sobre esa columna, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, en el total, ¿vale? Porque el total va a ser, pues, el previo menos el descuento, ¿vale? Aquí, bueno, os lo voy a lanzar a vosotros como pregunta, a vosotras. ¿Qué consideráis? ¿Que en el total tengo que utilizar algún tipo de referencia o no? ¿Qué consideráis? ¿Vale? ¿Los demás lo entendemos? Vale, decidme por qué. ¿No? ¿Sí? ¿En qué quedamos? Decidme por qué creéis que no. La respuesta es no, está claro. Vale. ¿Vale? Está claro, ¿no? Yo cojo y arrastro la función y va a salir bien. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque se tiene que ir moviendo. ¿Veis? Va cambiando de columna. ¿Vale? Otra cosa ya es pues las referencias relativas, por ejemplo, cuando arrastro hacia abajo, ¿vale? Que también se van a mover. Entonces, bueno, dependiendo a lo mejor de lo que queramos calcular, pues a lo mejor no queremos que cuando arrastremos hacia abajo se mueva. ¿Vale? Fijaros que se va a ir moviendo, porque lo veáis, se va a ir moviendo lo que yo voy arrastrando. Por ejemplo, aquí tenemos C7 menos C8. La siguiente, ¿veis? C8 menos C9. ¿Veis que va bajando? Tiene una lógica, ¿vale? Excel utiliza una lógica, ¿vale? Entonces, si a lo mejor necesito hacer una fórmula que no se mueva verticalmente, pues lo mismo, ¿vale? Una referencia y ya está, ¿vale? Si aquí en la fórmula del descuento le hubiera fijado esto, por ejemplo, pues claro, este dato no hubiera cambiado, ¿vale? Imaginaros. Yo me pongo aquí y fijo aquí también esta celda, pues esto no valdría para mucho. ¿Por qué? Porque al arrastrar, ¿veis? Me sale siempre lo mismo porque no está cambiando, ¿vale? ¿Veis que es bastante potente esta herramienta, ¿vale? Aunque parezca que es muy sencilla, es muy potente, ¿vale? Cuando tengáis algún problema, decir, ojo, pues es que Excel no me ha interpretado bien una fórmula porque he arrastrado y pues me ha salido 0. Pues muchas veces es por esto, porque no hemos utilizado las referencias y hay que hacerlo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, ya, hoy ha sido muy sencillo, pero es que me gusta que veáis esto pues en un ejemplo práctico porque me llegan un montón de dudas a este respecto, ¿vale? La verdad es que es un tema que parece sencillo, pero hay que practicarlo, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería que vosotras mismas, pues si tenéis algún ejemplo, o incluso real, si tenéis algún ejemplo en el trabajo real o lo que sea, o en casa, yo por ejemplo tengo un listado con los gastos y demás, pues bueno, que implementar este sistema pues para ver qué tal sale, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, ahora me voy a conectar a tutorías, ¿vale? Entonces, ahora cuando queráis, cuando salga la duda, ¿vale? Me conectaré al Skype y si no, al campus virtual, ¿vale?
Entonces nada, os emplazo ya a la siguiente clase y nada, os veo ahora en tutorías. Un saludo.